Querido Genaro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, cuéntanos. Siempre con muchísimo gusto de saludarte, querida Bianca, a ti y a toda la audiencia de Gracias. La Octava. Y pues mira, justo para cambiarle ya a Trump y tanto que hemos estado hablando en las últimas semanas sobre lo que ocurre con el mundo, vamos a regresar ahora al ámbito de lo local aquí en la Ciudad de México, porque si hay una discusión, me parece, querida Bianca, que ha tomado pues mucha relevancia recientemente, es esta, precisamente la reactivación que ha habido en la Plaza de Toros de lo que la gente que le gusta ese evento llama la Fiesta Brava. Y es que este tema no es nuevo en la Ciudad de México. Aquí por lo menos llevamos ya 2 décadas debatiendo sobre si las corridas de toros son un espectáculo cultural o si son abuso animal, sobre si deberían de estar prohibidas o sobre si deberían de permitirse como un espectáculo cultural o como un patrimonio cultural. Y creo que evidentemente no hay un consenso todavía sobre ello. Mucha gente ha debatido sobre el tema, muchas organizaciones, especialmente las organizaciones de defensa de derechos de animales como Anima Naturalis, ha encabezado en muchos sentidos esta batalla para la prohibición de las corridas de toros. Ha habido incluso argumentos jurídicos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a nivel federal y tomando en cuenta sobre todo los casos de otros estados como Coahuila y Quintana Roo, entre otros, pues ha dado argumentos justamente para decir que las corridas de toros son una especie de maltrato animal y que por lo tanto deberían de estar prohibidas. Y aquí en la Ciudad de México, la verdad es un poco irónico que esta ciudad que ha sido en los últimos años el faro de libertades progresistas, aquí en donde la sociedad civil ha empujado junto a movimientos sociales con la mayor presencia y la mayor institucionalización y la mayor incidencia, se han empujado temas como el matrimonio igualitario, la identidad de género, las infancias trans, entre otros tantos. Las corridas de toros se han tardado pues básicamente todo este tiempo en poder entrar, digamos, en una discusión mucho más seria. En la Ciudad de México, nuestra constitución, la constitución de 2018, que fue proceso de una asamblea constituyente, sí incluye la prohibición del maltrato animal. De hecho, le da derechos a los animales sintientes. Es en ese sentido una de las constituciones pues, más avanzadas a nivel hemisférico, si no es que global. Sin embargo, Bianca, sí hubo cabildeo por parte de algunos de estos grupos que están a favor de los toros para meter una excepción a ese articulado constitucional para evitar, digamos, que la ley de maltrato, que la prohibición del maltrato animal tocara también a las corridas de toros. Hay una excepción a esa regla que fue aprobada por los mismos constituyentes, que fue debatida en el Congreso, pero sin ningún éxito. Desde el 2018 hasta ahorita se han presentado diversas iniciativas, algunas ciudadanas, algunas de legisladores, para tratar de prohibir las corridas de toro en la ciudad. Desde entonces, por lo pronto en los últimos, digamos, 7 años, sí ha habido un debate mucho más intenso. Por un lado están quienes defienden estas corridas, como te mencionaba, como un patrimonio cultural y que buscan además prohibir o mantener, digamos, la libertad, así lo llaman ellos, de tener estas corridas, argumentando que generan muchos empleos, que muchas familias se quedarían sin sustento, que la Ciudad de México incluso perdería el turismo que esto genera. Pero honestamente han dado muy pocos datos en torno a ello. En cambio, la organización Anima Naturalis sí ha presentado argumentos de realmente cuánta gente trabaja en este sector de la tauromaquia. No son tantos los empleos, no generan tanto dinero. De hecho, han presentado incluso argumentos tan pronto, tan recientemente como esta misma semana, presentaron argumentos que indican que el uso de la Plaza de Toros México para conciertos, para espectáculos, para fiestas, genera una derrama económica y genera mucho más empleos que las corridas de toros. Entonces, realmente lo que están argumentando quienes están en contra de la prohibición, es decir, los ganaderos y las personas empresarios que les gustan los toros, como GNP y los Bayeres y otros grupos así, pues es prácticamente ilógico. No hay una mayor derrama económica que la que se genera cuando hay, por ejemplo, conciertos como te mencionaba. Pedro Aces, quien es, por supuesto, integrante de Morena, es presidente de la Asociación de Tauromaquia y él ha justamente argumentado, ha debatido a favor de los toros
contra Arturo Berlanga, que es el director de Anima Naturales, y lo han hecho incluso públicamente en diversos periódicos, en debates, en el periódico Reforma. Yo sí creo que lo que está ocurriendo en México y sobre todo en esta ciudad es algo que ya no podemos postergar. En efecto, hay un consenso creciente y la Constitución, como te mencionaba en su artículo 13, reconoce a los animales como seres sintientes y les da o les otorga la concesión, digamos, de recibir un trato digno. Por ello, pues justamente la realización de las corridas de toros es vista como pues una contradicción misma con la Constitución a pesar de que hay esta excepción a la regla. Hace un par de semanas, un diputado del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Manuel Talayero, presentó una iniciativa con el apoyo de todo el grupo parlamentario del Partido Verde, de algunos legisladores de MC, de algunos de Morena, de alguno que otro del PRI. Presentaban una iniciativa justo para quitar esa excepción a la Ley General de Bienestar Animal en la Ciudad de México y, digamos, homologarlo incluso, Bianca, con pues la reforma constitucional que a nivel federal presentó todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de irse de la presidencia y que fue aprobada ya durante la presidencia de la doctora Sheinbaum y que va en ese sentido de llevar y elevar a rango constitucional a nivel federal los derechos de los animales no humanos, los derechos de los animales sintientes. Y en ese sentido, pues justamente prohibir el maltrato animal. Fíjate que la misma Sheinbaum ha tenido una postura que ha ido cambiando con el tiempo respecto a esto. Yo me acuerdo haberla entrevistado hace como unos 4 años en N+, cuando ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México, y le pregunté justo cuál era su opinión sobre el tema de las corridas de toros y sobre el maltrato animal. Inmediatamente me dijo, y está en un video, lo pueden encontrar en YouTube, me dijo que ella estaba completamente en contra del maltrato animal, que se consideraba una defensora de los derechos de los animales y que la prohibición de las corridas de toros, ella en lo particular, en lo personal, estaba a favor de la prohibición, pero que quería que hubiese una consulta amplia en la Ciudad de México, porque entendía en ese momento que había algunos pueblos en la Ciudad de México originarios que pues tenían esta tradición y entonces ella quería un debate amplio. Se empezó a generar un debate amplio y creo que hay hasta encuestas, digamos, que a partir del 2018 empiezan a medir cuál es el sentir de los capitalinos, de las capitalinas en torno a las corridas de toros y hay un contundente apoyo a que no haya maltrato animal, hay un contundente apoyo a que no haya corridas de toros. Ya después como presidenta, justo propio después de haber tomado juramentación en el Palacio de San Lázaro, en su discurso del Zócalo, en su primer discurso como presidenta electa, Sheinbaum reconoció que dentro de sus propuestas, dentro de sus propuestas de campaña y dentro de sus 100 puntos a empujar durante su gobierno, estaba justamente el bienestar animal y estaba el hacer realidad esa iniciativa que, como te mencionaba, había dejado todavía el presidente López Obrador, una reforma constitucional para prohibir el maltrato animal y que sería una de sus prioridades. Y eso ya avanzó. En efecto, ya lo tenemos aprobado a nivel federal. Entonces, lo que hay en la Ciudad de México es una contradicción. Tenemos desde el año 2018, aquí sí en la Constitución reconocido ese derecho, pero con esa excepción, que es lo que ahorita están buscando los diputados encabezados sobre todo por el Partido Verde, que en ese tema sí está siendo ecologista y en ese tema sí está, digamos, abonando a el bienestar de los animales, pero también a los temas progresistas de la ciudad, y que hay una negativa, por lo pronto ahorita en Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, a tomar ese tema. Hay por mandato una obligación para los legisladores de la Ciudad de México, tienen que votar una iniciativa ciudadana en ese sentido. El plazo se vence el 11 de marzo, es decir, estamos a menos de un mes para que esta iniciativa ciudadana para prohibir los toros tenga que ser ya sea dictaminada, votada a favor o en contra en el Congreso de la Ciudad. Están ahorita en omisión los legisladores. Falta conocer cuál es el sentir de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, hoy de Clara Brugada, aunque yo sé, lo ha dicho también ella públicamente, que está a favor de los derechos de los animales. Ella también le encantan los perros y tiene, digamos, una conciencia y una empatía con los seres sintientes. Entonces, esperemos a ver qué dice la jefa de gobierno, pero por lo pronto, en el Congreso de la Ciudad, esa es la discusión, querida Bianca. Hay que ver cómo se está moviendo este tema en las próximas semanas, porque ojalá que finalmente la Ciudad de México diga no a las corridas de toros. Vamos a estar muy atentos. Gracias, como siempre, querido Genaro Lozano. Muy buen fin de semana y nos escuchamos y nos vemos, por supuesto, el próximo martes aquí en el Caleidoscopio. Con mucho gusto, un abrazo muy fuerte, bonito fin. Gracias igualmente. Un fuerte abrazo, Genaro.